Bien, arrancamos entonces con sistema nervioso. En este caso, nosotros lo primero que vamos a ver es un poquito cómo ha ido evolucionando el sistema nervioso en distintos individuos. Muchos de los individuos, ustedes me preguntan, bueno, Dani, pero ¿realmente es un sistema nervioso? Y yo les voy a decir, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchos de estos no vemos estructuras tan especializadas como en nosotros. Nosotros tenemos un encéfalo especializado, una médula desarrollada. En muchos de estos individuos no vamos a ver esas cosas. Y entonces, ¿por qué lo vemos dentro del sistema nervioso? Y porque la realidad es que, por ejemplo, miren lo que pasa con los poríferos. Los poríferos son las esponjas, ustedes las vieron. Cuando uno busca entre las funciones que tiene el sistema nervioso, una de las funciones que tiene el sistema nervioso es responder a estímulos. Esos estímulos pueden ser internos o pueden ser externos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo, por ejemplo, un porífero como una esponja, si bien no veo un sistema nervioso desarrollado, yo veo que, por ejemplo, me responden a estímulos externos modificando el flujo de agua que circula por su cuerpo hacia adentro o hacia afuera. Quiere decir que por más que no tengan un sistema nervioso desarrollado, responden a estímulos. Es una de las funciones que cumple el sistema nervioso. Por otro lado, por ejemplo, tenemos la hidra, que era de la familia de los nidarios, y si ustedes se acuerdan, en este caso la hidra, no sé si se acuerdan que la vimos cuando vimos Animalia, la hidra tiene una red de neuronas difusa, pero que le permite responder otra vez a estímulos táctiles en este caso. ¿Qué quiere decir? Estas neuronas están conectadas con las células que forman como la pared del animal, que son células epiteliomusculares, es decir, que tienen músculo y también están formados por epitelio. Entonces, cuando se toca al animal, cuando el animal recibe un estímulo táctil, esas neuronas estimulan esas células que forman la pared corporal del animal y el animal se mueve. O sea que también está respondiendo a un estímulo. Por otro lado, tenemos los platelimintos, que también los hemos visto, son gusanos chatos, gusanos planos, donde vemos que tengo una red de neuronas que forman un cordón, en realidad son dos cordones que recorren el cuerpo en forma longitudinal, y en lo que vendría a ser la parte cefálica del animal, la parte anterior del animal, contiene agrupaciones de ganglios cefálicos. Eso, si ustedes se acuerdan, también lo vimos que era lo que se llamaba la cefalización. ¿Alguien se acuerda de lo que era la cefalización? ¿Qué era la cefalización? Era cuando los animales tenían concentradas las células sensoriales y las células nerviosas en la parte anterior del cuerpo. Entonces, los platelmintos, como por ejemplo los gusanos planos que vimos, tienen una cefalización rudimentaria. Tienen un sistema nervioso, o sea, comparado con el nuestro, muy poco desarrollado, y se caracterizan porque en su parte cefálica, en su parte anterior, contienen ganglios. ¿Qué pasa con los anélidos? Por ejemplo, la lombriz de tierra. La lombriz de tierra tiene dos cordones que se fusionan en uno y que también recorren el cuerpo del animal, pero fíjense lo que dice ahí. Recorren el cuerpo del animal en posición ventral. Quiere decir que en estos animales que hemos estado mencionando, en estos individuos, el sistema nervioso tiene una posición ventral, una posición en lo que vendría a ser el vientre del animal, no una posición dorsal como en nosotros. Entonces, a lo largo de ese cordón hay ganglios. ¿Vieron que uno ve una lombriz de tierra y ve como segmentitos que forman el cuerpo? Bueno, en cada uno de esos segmentitos que forman el cuerpo del animal, encuentro en cada uno ganglios. Y el cordón nervioso, ese que recorre el cuerpo del animal, termina en ganglios que se encuentran más o menos a la altura de la cabeza del animal. Pero fíjense que en ninguno de estos yo he hablado de
ningún tipo de sistema nervioso complejo. Después, por ejemplo, los artrópodos tienen un cordón nervioso también ventral. Fíjense que seguimos con el sistema nervioso en posición ventral, y los ganglios se encuentran en la parte cefálica y forman una especie de cerebro. Ojo, no se vayan a creer que tiene un cerebro desarrollado como el nuestro. Eso dice una especie de cerebro, no es que tienen un cerebro como el nuestro. Y por último, si nosotros nos concentramos en los vertebrados, acá ya hay cosas distintas, acá ya hay cosas típicas de un vertebrado. Por ejemplo, el sistema nervioso ya se encuentra en posición dorsal, es decir, en la parte posterior. Sumado a esto, ese sistema nervioso es desarrollado. Por más que algunos vertebrados tengan desarrollado alguna estructura y otros vertebrados tengan desarrollado otra, tienen un sistema nervioso muy desarrollado comparado con el resto de los que hemos estado viendo. Pero más allá de eso, de todo esto que hemos estado viendo, una de las características más importantes es que se encuentra el encéfalo y la médula, que es lo que forma parte de nuestro sistema nervioso central, protegidos por huesos, que son el cráneo y la columna vertebral. Quiere decir que otra de las características de los vertebrados es que el sistema nervioso está protegido. Ya vamos a ver que no son solo huesos, sino también que hay otras estructuras, pero está protegido. Y eso también nos habla un poco de la importancia que tiene el sistema nervioso. Vamos a ver que tiene más de una protección. Ahora, se ha visto que en los distintos tipos de clases dentro de los vertebrados, reptiles, aves, mamíferos, hay distintos tipos de estructuras desarrolladas. Y eso está muy relacionado con el tipo de animal a considerar. Es decir, por ejemplo, con las funciones que ese tipo de animal lleve a cabo. Les doy un ejemplo. Los peces cartilaginosos, como por ejemplo un tiburón, se ha descubierto que tienen desarrollada una estructura, ahí lo tienen en el Power, se ha visto que tienen o más desarrollada una estructura que está relacionada con la locomoción de ese animal, es decir, con el movimiento de ese animal. Entonces, por ejemplo, yo en un pez cartilaginoso encuentro que tienen más desarrollada, por ejemplo, la parte del cerebelo, porque es la estructura que se encarga de el movimiento de los músculos, de coordinar el movimiento de esos músculos. Ahora, si yo miro un reptil, por ejemplo, tiene más desarrollados los hemisferios cerebrales y los lóbulos ópticos, es decir, el lóbulo de la visión. Ahora, si miro un ave que se tiene que encargar de volar, tiene estructuras más desarrolladas relacionadas obviamente con esto que es el vuelo. Por ejemplo, hay una estructura que se llama cuerpo estriado, que es el principal centro integrador del cerebro del ave, y el cerebelo que le permite mantener el equilibrio. Entonces, ¿por qué tienen más desarrolladas estas estructuras? Y porque le permiten mantenerse en vuelo y mantener el equilibrio. Ahora, si miro un mamífero, por ejemplo nosotros, en nosotros hay una estructura que está más desarrollada y que está relacionada con el tipo de funciones que nosotros podemos cumplir. Esa estructura más desarrollada es la corteza cerebral. ¿Y por qué la corteza cerebral en nosotros está más desarrollada? Porque nos permite llevar a cabo lo que se llaman las funciones cerebrales superiores, como por ejemplo, procesar gran cantidad de información, por ejemplo, el lenguaje. Somos los únicos que nos podemos comunicar con la palabra, los únicos que podemos tener la capacidad de tener una vía de comunicación como el lenguaje. Entonces, esa corteza cerebral, ya van a ver inclusive que hay un predominio de una corteza puntual en nosotros que se llama neocorteza. Esa corteza cerebral está mucho más desarrollada y eso nos da un indicio de que hay funciones cerebrales superiores que nosotros podemos llevar a cabo y que por ahí otros individuos no pueden hacerlo porque no tienen esta corteza tan desarrollada. Como les digo, una de las cosas es, por ejemplo, el lenguaje, entre otras tantas
que ahora vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. ¿Pero qué funciones lleva a cabo el sistema nervioso? Bueno, muchas. Yo recién les mencioné una, por ejemplo, el responder a estímulos internos y externos, pero no es la única. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso no solo va a recibir información externa, uno por ahí piensa que solo va a poder responder a un estímulo táctil, a un estímulo lumínico, a un estímulo sonoro, pero la realidad es que el sistema nervioso también está recibiendo información interna. Por ejemplo, yo tengo receptores en las venas, en las arterias, que me detectan presión, que se llaman varoreceptores. O sea que mi sistema nervioso no solamente va a recibir estímulos externos, sino también que va a recibir estímulos internos. ¿Y qué va a hacer mi sistema nervioso con esa información? La va a coordinar, la va a integrar y va a transmitir información hacia el medio externo o hacia el medio interno. Va a integrar esa información. Pero también nos permite otras funciones importantes, como por ejemplo la toma de decisiones, que obviamente es muy importante. Otra de las funciones importantes es el almacenamiento de información, que es lo que nosotros conocemos como memoria. Pero no solo el almacenamiento de la memoria o el almacenamiento de información, sino también la capacidad que tenemos de recuperar cosas almacenadas y utilizarlas cuando queramos. Les doy un ejemplo. Ustedes aprendieron a andar en bicicleta cuando eran chicos. Supongamos que no andan más en bicicleta. Si ahora se suben a una bicicleta, se van a acordar. Es decir, van a poder volver a traer esa información que tienen almacenada y la van a poder volver a usar. Entonces, eso es lo bueno de nosotros, que cuando más allá de que tenemos una capacidad extraordinaria de memoria, de almacenar información, también podemos recuperar esa memoria y utilizarla. También tenemos la capacidad de aprender, el aprendizaje. Claramente, todos tenemos distintos tipos de aprendizaje, pero obviamente es una característica del ser humano la amplia capacidad que tiene para aprender, para el aprendizaje. Obviamente, los otros animales tendrán capacidad para otro tipo de aprendizajes que los nuestros. Y una de las últimas funciones más importantes del sistema nervioso está relacionada con lo que nosotros le llamamos el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de comportamiento de un individuo, hablamos de patrones de actividades que se repiten. Entonces, ¿a qué me refiero? El comportamiento a la hora de alimentarse, el comportamiento a la hora de reproducirse, el comportamiento a la hora de defender su territorio. Eso es típico de cada individuo y de hecho es típico de cada especie. Porque, por ejemplo, nuestro comportamiento a la hora de reproducirnos no es igual al comportamiento de un perro. ¿Por qué? Y porque nuestro sistema nervioso, que es quien coordina nuestras actividades, nuestro patrón de comportamiento, no es el mismo. Entonces el comportamiento también está regulado por este sistema nervioso. Miren la cantidad de funciones, hay muchas de estas que ya la vamos a ir viendo a medida que avanza la unidad, el tema de la memoria, el tema del aprendizaje, el tema del lenguaje. Bueno, todas estas cosas ya las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? No, Dani. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver la clasificación de este sistema nervioso. Antes que me olvide, nosotros, bueno, ustedes acá tienen la clasificación general, pero se fijan, a ver, perdón, cuando hay en la cabeza hay un tumor, salen en el comportamiento. Sí, obvio, totalmente, sí. Es más, no hace falta que haya un tumor, también hay muchos ejemplos ACV que pueden afectar, entre otras cosas,
la parte del comportamiento. Respecto a lo que vos me decís, por ejemplo, una de las características que tiene nuestro sistema nervioso, sobre todo nuestro cerebro, es que eh, funcionalmente tienen la particularidad de que tenemos como una división de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos áreas dedicadas al lenguaje, áreas dedicadas a la locomoción, a la visión, áreas dedicadas a la audición. Entonces muchas veces, cuando una persona tiene una ACV o una persona tiene algún tipo de, bueno, hay muchas alteraciones, dependiendo del área que se ve afectada, es qué cosa de esa persona se puede ver afectada. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen una ACV y les afecta el habla y no les afecta, por ejemplo, la locomoción o la motricidad. Y otras al revés, les afecta la locomoción y la motricidad y no les afecta el habla. Entonces, eso también está relacionado con que al nosotros tener, no encargarse todo de todo, sino al tener las funciones distribuidas, hace que por ahí, en algún golpe o en una ACV o en un tumor, algunas cosas se ven afectadas y otras cosas no. Volviendo a lo que estábamos hablando del sistema eh, nervioso, en este caso, la primera clasificación que hacemos es el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros analizamos eh, un poquito el tema de la clasificación, la primera clasificación en central y periférico está relacionada con la ubicación. Por ejemplo, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. Y el sistema nervioso periférico está formado por nervios y por ganglios. ¿Alguien se acuerda qué era un nervio y qué era un ganglio? Los ganglios eran cuando se juntaban todos los cuerpos neuronales del ¿En sistema dónde? periférico Muy bien, muy bien, bien, y las neuronas perfecto. en el conjunto de axones en el sistema periférico. Perfecto. Entonces, Las nervios, perdón, dije neuronas. los nervios, está muy bien lo que estás diciendo, es el conjunto de axones en el sistema nervioso periférico y los ganglios, el conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Dentro del sistema nervioso periférico, volvemos a hacer una subdivisión en somático y autónomo. Entonces, ¿qué es esto? El sistema nervioso somático, periférico somático, tiene la característica de que es voluntario a excepción de, ¿qué quiere decir esto? El sistema nervioso periférico somático es el que controla los músculos esqueléticos. Va a ser voluntario, excepto cuando nos refiramos a los arcos reflejos. Ya lo vamos a ver más adelante, lo que es un arco reflejo. Pero el sistema nervioso somático es voluntario porque es el que se encarga del control de nuestros músculos esqueléticos, excepto en, como les dije, los arcos reflejos. Ahora, ese sistema nervioso somático va a tener, como les dije, dos funciones. Una de las funciones va a ser llevar información desde receptores sensoriales que se encuentren, por ejemplo, en el exterior, articulación, músculo, hacia el sistema nervioso central, y por otro lado va a tener una función motora que es llevar la respuesta desde el sistema nervioso central hacia un músculo, por ejemplo, un músculo esquelético. ¿Qué pasa con el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es involuntario. Y ese sistema nervioso autónomo también va a tener una parte sensorial. El sistema nervioso autónomo es el que hace el control visceral, es el que hace el control de lo que vendría a ser la regulación de la homeostasis,
Y ese sistema nervioso autónomo también va a cumplir como, o va a tener dos partes. Por un lado, la sensorial, que es llevar la información desde lo que vendría a ser los órganos, el ambiente interno, hacia el sistema nervioso central. Y por otra parte, la respuesta motora, que va a ser desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso, hacia el músculo cardíaco o hacia una glándula. Entonces, este sistema nervioso autónomo, que como ya dije es involuntario, yo no lo puedo controlar, a su vez se va a dividir en tres: simpático, parasimpático y entérico. ¿Qué quiere decir esto? El sistema nervioso simpático es aquel que se va a activar ante la lucha, ante la huida, es el que me prepara a mí para la acción. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ir a rendir y su sistema nervioso simpático va a estar full, van a querer salir literalmente corriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Les doy algunas cosas, después lo vamos a ver en profundidad. Va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar su frecuencia respiratoria, van a empezar a transpirar, propio de que su sistema nervioso simpático está activado, porque es el que nos prepara para la acción. El parasimpático hace lo contrario, es el que nos vuelve a la normalidad. Entonces, va a volver la frecuencia cardíaca a la normalidad, la frecuencia respiratoria a la normalidad. Pero ahí hay una división más, que es lo que se llama la división entérica. ¿A qué se refiere esto? ¿Han visto la publicidad en la tele por ahí ahora con esto del medicamento este que es tan famoso? Eh, que dice que tenemos como un cerebro en el sistema digestivo, o que tenemos neuronas, no sé si lo han visto la publicidad en la tele. Bueno, en conclusión, nosotros tenemos una rama del sistema nervioso autónomo que es la rama entérica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema digestivo está inervado por esta rama autónoma, donde lo que va a ocurrir es que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, estrés, también nuestro sistema digestivo se va a ver alterado. ¿Por qué? Sí, porque hay una rama de ese sistema digestivo, que hay el tubo digestivo en general, que está controlado por una rama de nuestro sistema nervioso que es involuntario. Yo no lo puedo controlar. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos nerviosos, empezamos a tener problemas digestivos, dolores estomacales, inflamación en el intestino, propio de que nosotros tenemos una rama del sistema nervioso que está inervando a nuestro tubo digestivo. Es lo que se llama la división entérica. Vamos nosotros a empezar con el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula. Por acá vamos a empezar y después vamos a ir viendo la parte del periférico. Por más que esto parezca simple, como el encéfalo y la médula, la realidad es que es la parte más compleja. Es el que comanda todo. Entonces, sobre todo la parte del encéfalo, tiene un montón de estructuras donde cada una se encarga de funciones distintas, e incluso en una misma estructura, como puede ser el cerebro, voy a encontrar una cantidad de funciones impresionantes. Aquí estamos con el sistema nervioso central, encéfalo y médula. Acá tienen un cuadrito, que también lo tienen en el cuadernillo, que es un cuadrito donde les muestro un poco la clasificación del sistema nervioso en general. Por ejemplo, nos clasifica en encéfalo y médula, pero si yo miro el encéfalo, no sé, si ustedes dicen, bueno, a ver, quiero ver cómo es mi encéfalo, y ustedes se ponen a ver estas estructuras, ustedes van a encontrar el cerebro, el hipotálamo, el tálamo, el bulbo, la protuberancia, el cerebelo, no van a encontrar estas estructuras. Estas estructuras que les menciono acá son lo que se llaman vesículas primarias, ya lo vamos a ver enseguida más adelante. Pero son las vesículas que le van a dar origen a estas estructuras que ustedes ven en un individuo adulto. Entonces, este prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo son vesículas primarias que le van a dar origen, repito, a las estructuras que van a encontrar en un individuo adulto. Por ejemplo, el cerebro, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo. Entonces, esas estructuras derivan de estas estructuras primarias, ya lo vamos a ver bien en profundidad enseguida. Pero, como yo les dije antes,
una de las características que tenemos es que nuestro sistema nervioso está protegido. Entonces, la importancia que tiene eso es que ante un golpe, ante una caída, obviamente ese sistema nervioso cumple tantas funciones que hay que protegerlo. Pero no hay una sola protección, hay muchas protecciones para nuestro sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, en el caso de el, las protecciones, obviamente la única que nosotros hemos visto hasta acá es la parte de huesos, como cráneo y columna vertebral, que las vimos en la unidad pasada. El cráneo me protege el encéfalo y la columna vertebral me protege a la médula. Después tenemos por debajo de esos huesos unas capas de tejido membranoso. Esas capas de tejido membranoso se llaman meninges. Y no es una sola capa, son tres. Esas tres capas de meninges se llaman dura madre, aracnoide y pía madre. Dura madre la más externa, aracnoide la del medio, pía madre la más interna. Entonces, miren, les muestro acá cómo sería. Antes que me olvide, estas meninges se van a encontrar protegiendo tanto el encéfalo como la médula. Se van a encontrar debajo del cráneo y debajo de la columna vertebral, es decir, por dentro, diría. Entonces, estas meninges se ubican como vemos acá. Yo tengo la piel, acá tengo la parte ósea, puede ser cráneo o puede ser las vértebras. Acuérdense que el hueso tiene una cubierta que es periósteo, que es lo que rodeaba el hueso, y debajo de ese hueso tengo las tres capas de meninges. Dura madre, aracnoide, pía madre. Dura madre, la más externa, pía madre, la más interna. Pero, más allá de eso, entre la aracnoide y la pía madre, es decir, acá, tengo un hueco, un espacio, que se llama espacio subaracnoideo, que es un espacio, literalmente, a donde voy a encontrar un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Ese líquido, como yo les dije, se va a encontrar entre el aracnoide y la pía madre. Ese líquido también es una protección muy importante para nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? No solamente porque amortigua golpes como el hueso o como las meninges, que también me sirven de protección. Ese líquido cefalorraquídeo contiene glucosa, contiene proteínas, contiene urea, contiene iones, y además de servirme para amortiguar impactos, me transporta nutrientes y desechos, me da el medio apto para que las neuronas funcionen. ¿A qué se refiere esto? Las neuronas, para funcionar, necesitan un pH determinado y necesitan una concentración iónica determinada. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo también me da como el medio adecuado para que las neuronas puedan funcionar. Y por último, contiene linfocitos, que si se acuerdan lo que vimos un poquito en la unidad pasada, los linfocitos forman parte de nuestro sistema inmune. Entonces, quiere decir que estas protecciones que ustedes están viendo acá me van a proteger tanto el encéfalo como la médula. Acá les agregué algo que les habla sobre la punción raquídea. ¿Alguien sabe lo que es la punción raquídea? ¿Alguien sabe lo que es? Es cuando se extrae el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, perfecto. Por ejemplo, muchas veces se usa esta técnica para el diagnóstico de alguna enfermedad, o también se usa esta técnica para, por ejemplo, suministrar algún tratamiento, ya sea un tratamiento analgésico, un tratamiento de antibióticos o incluso quimioterapia. ¿En qué consiste? En extraer este líquido, un poquito, no es que extraen todo, un poco del líquido cefalorraquídeo que se encuentra acá. Entonces, ese líquido se extrae de la médula.
no se extrae del encéfalo. Entonces, ese líquido, ¿cómo hago para punzar, sacar líquido sin lesionar? Bueno, la extracción del líquido cefalorraquídeo se hace entre la vértebra lumbar 3 y lumbar 4, o entre la vértebra lumbar 4 y 5. ¿Por qué? ¿Por qué se extrae líquido de esa zona y no de más arriba? ¿Alguien sabe? ¿El por qué? Porque ahí está el bulbo raquídeo, o nada que ver. A ver, piensen que yo lo extraigo de la médula. O sea, en realidad lo extraigo de las meninges que se encuentran rodeando la médula, en el espacio subaracnoideo que se encuentra rodeando la médula. ¿Por qué no lo extraigo más arriba? Nos quedaríamos paralíticos. Exactamente, porque la médula llega hasta la vértebra lumbar 2. Entonces yo extraigo este líquido entre la lumbar 3 y la 4, o entre la 4 y la 5, y entonces la técnica no es riesgosa, no es perjudicial. Porque si yo llegara a extraer de más arriba, podría tocar la médula y provocar una lesión. Entonces, como la médula llega hasta la lumbar 2, cuando yo extraigo el líquido entre la lumbar 3 y la 4, o entre la 4 y la 5, hace que la técnica sea segura. Obviamente igual tiene que ser realizada por un profesional, pero eso hace que la técnica tenga muy poco riesgo, ¿sí? Porque justamente, como no, muchas veces la gente tiene miedo cuando se hacen estas técnicas de quedar cuadriplégica, parapléjica, y la realidad es que se hace por debajo de la médula. Entonces, no hay riesgos de tocar a la médula espinal. Y es una técnica que se usa mucho, como les digo, en tratamientos como por ejemplo para las quimioterapias, y también muchas veces se usan para diagnosticar algunas enfermedades en forma más eficiente. Ahora, hemos hablado de las protecciones que tiene el sistema nervioso, pero nuestro sistema nervioso tiene barreras. ¿Qué es esto? No todas las sustancias que van por sangre pueden llegar hasta nuestro sistema nervioso. Y eso está bueno, porque es una protección más que tenemos nosotros. Hay dos barreras, que son la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea, que son como un filtro de las sustancias que pueden pasar de la sangre a mi sistema nervioso. Puntualmente, la barrera hematoencefálica es un filtro, es una barrera que me regula qué sustancias pueden pasar de la sangre al tejido nervioso. ¿Y cómo está formada esta barrera? ¿Cómo es esa barrera? Esa barrera está formada por los capilares sanguíneos que están irrigando mi tejido nervioso, la pared de esos capilares, y por un tipo de célula de la glía que ustedes vieron, que son los astrocitos. Entonces esa barrera me sirve de filtro porque no todas las sustancias pueden atravesar esa barrera. Solo las sustancias que pueden atravesar esa barrera podrán pasar de la sangre al sistema nervioso. Lo mismo pasa con la barrera hematocefalorraquídea, que también es un filtro que tenemos entre la sangre y en este caso el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo está formada esa barrera hematocefalorraquídea? Por la pared de capilares sanguíneos y por, no sé si se acuerdan, que también las vimos cuando vimos las células de la glía, el epitelio de los plexos coroideos, que es donde se secreta el líquido cefalorraquídeo. Les doy un ejemplo. Como yo les dije, las sustancias grandes, por ejemplo, como una proteína, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces quedaría en sangre y no pasaría al sistema nervioso. Si yo necesito que un fármaco llegue al sistema nervioso, cumpla un efecto en el sistema nervioso,
tengo que hacer que ese fármaco pueda atravesar la barrera hematoencefálica, porque si no a la persona le va a quedar en sangre y nunca va a cumplir el efecto en el sistema nervioso. Entonces, tengo que diseñar ese fármaco o esa droga de tal manera que pueda llegar al sistema nervioso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen Parkinson. ¿Alguien se acuerda del Parkinson que se podía dar por el déficit de qué neurotransmisor? ¿De cuál de todos los que mencionamos? Dopamina, ¿no, Dani? Muy bien, por la dopamina. La dopamina estaba relacionada con el control de los músculos, el control voluntario, y por eso yo les contaba ayer que las personas que tienen Parkinson, por ejemplo, empiezan a tener temblores, porque empieza a dificultarse el control muscular. ¿Qué pasa? Las personas que tienen déficit de dopamina toman una medicación que se llama levodopa. Y ustedes me dirían, ¿y por qué no le suministran directamente la dopamina, si es lo que le está faltando? Bueno, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si yo necesito que esa persona, esa droga, llegue a su sistema nervioso, tengo que hacer algo para que llegue al sistema nervioso. Entonces lo que se hace es se suministra un precursor de la dopamina que se llama levodopa. Es el precursor de la dopamina. Entonces, el precursor sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y cuando llega al sistema nervioso se convierte en dopamina. Entonces cumple el efecto que tiene que cumplir. Quiere decir que cuando yo necesito que una droga llegue al sistema nervioso, lo tengo que diseñar de tal manera que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, va a quedar en sangre y nunca va a cumplir el efecto en el sistema nervioso. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces a arrancar con nuestra querida médula espinal. La médula espinal es una conexión que nosotros tenemos, un enlace entre nuestro encéfalo y el resto de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la médula lleva información en los dos sentidos. Lleva información desde el encéfalo al cuerpo y del cuerpo al encéfalo. Es decir, que lleva información en ambos sentidos. Esa médula espinal, eso que tienen ahí, que de hecho esa imagen está en su cuadernillo, es como si yo les hubiera cortado la columna así, en forma transversal, y la estuviera viendo de arriba. No sé si se dan una idea. Es decir, corto la columna así, y miro la columna desde arriba y veo la médula. La médula, que repito, es la primera estructura que vemos del sistema nervioso central, se extiende desde el bulbo raquídeo, que es una estructura del encéfalo, hasta la vértebra lumbar 2. Para que se den una idea, acá está el bulbo raquídeo, esta es parte del encéfalo, y la médula se extiende desde acá hasta la vértebra lumbar 2. Entonces, esa médula está formada por dos sustancias, que es lo que le llamamos sustancia gris y sustancia blanca. ¿En el encéfalo no hay? Sí, sí hay sustancia gris y sustancia blanca. Lo que pasa es que tienen otra disposición. ¿Y qué es la sustancia gris? La sustancia gris, muchos le dicen la materia gris, lo tienen que haber escuchado alguna vez nombrar, está formada por interneuronas, ya las vimos, células de la glía, ya las vimos, y los cuerpos celulares y dendritas de neuronas motoras. La sustancia blanca, que es la que nosotros conocemos como materia blanca, lo tienen que haber escuchado como sustancia o materia, está formada por conjuntos de axones, que se llaman tractos o haces, que pueden ser ascendentes o descendentes y son mielínicos. Entonces, ¿por qué me importa esto? Porque en la médula la sustancia blanca es externa y la sustancia gris es interna. Entonces, en el encéfalo pasa al revés. Si yo miro el cerebro, la sustancia gris es externa y la blanca es interna. Repito. En la médula,
la sustancia blanca es externa y la sustancia gris tiene forma de H o de mariposa y es interna. Entonces, esta disposición, cuando yo veo, por ejemplo, el encéfalo, no tiene la misma disposición, cambia la disposición. Entonces, pasa al revés. La sustancia blanca es interna y la gris es externa. Ya lo vamos a ver en el encéfalo, no sean problemas. Ahora quiero concentrarme en la médula. ¿Qué es lo que pasa con esto? Acá hay cosas que tenemos que ver en esta imagen que son importantes de entender. Primero, acá tienen dos recuadros. Ah, no, es que son cosas distintas, Lu. Cuando alguien dice que se desnuca, se daña una región del encéfalo, no lo vamos a ver o enseguida o mañana, que se llama bulbo raquídeo, que es una estructura del encéfalo que se encuentra en la base del cráneo. El famoso desnucarse se daña, mira, ahí te muestro esta estructura. Esta estructura que tenés acá, que se llama bulbo, te controla funciones importantísimas, por ejemplo, la respiración, la circulación. Entonces, cuando la persona se cae y se pega en el bulbo que se encuentra en la base del cráneo, es el famoso desnucarse y te da un paro cardiorrespiratorio, porque esa estructura te controla la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Eso es lo que se llama desnucarse. Es una estructura del encéfalo que se daña, que se llama bulbo raquídeo. Ya lo van a ver bien cuando veamos el encéfalo, la función, pero te respondo la pregunta. Entonces, vuelvo un poquito a la médula. ¿Qué pasa con la médula? Más allá de la sustancia blanca, la sustancia gris, yo tengo que a esta médula van a llegar neuronas sensitivas. ¿Alguien se acuerda cuál es la función de una neurona sensitiva? ¿Qué información traía una neurona sensitiva? ¿Se acuerdan? La sensorial o sensitiva, que nosotros habíamos clasificado las neuronas en motoras, sensitivas, interneuronas, Llevar neuronas. llevar la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Muy bien, perfecto, Juli, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá voy a tener un conjunto de axones de neuronas sensitivas que me están trayendo información de receptores hacia el sistema nervioso central y van a ingresar estos axones por la parte dorsal de mi médula, es decir, la parte posterior. Por eso le llamo raíz dorsal. Es un conjunto de axones sensitivos, de neuronas sensitivas, que cuando traigan la información van a entrar por la parte de atrás, diríamos, que es la parte posterior de la médula. Ahora, yo también les dije que esta médula va a procesar información y va a enviar una respuesta. Esa respuesta va a salir por una vía, por un conjunto de neuronas motoras que van a salir en este caso por la parte ventral o anterior de mi médula, que son estos, y van a salir, que son neuronas motoras, con la respuesta hacia el efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula. Por eso acá se los recuadré para que entendieran a qué me refiero. Las neuronas sensitivas llegan a la parte posterior, a la parte dorsal, y las neuronas motoras salen por la parte anterior o parte ventral de la médula. Pero además, si ustedes analizan esto, tengo acá algo que me dice haz piramidal y acá tengo un haz espinotalámico y un haz espinotalámico. ¿Qué eran los haces, tractos, fascículos? ¿Un conjunto de qué? De axones.
¿Qué es esto del haz piramidal? A este haz piramidal también muchas veces se lo llama vía piramidal. Lo pueden encontrar como haz piramidal o como vía piramidal. ¿Qué es esto? Miren, son un conjunto de neuronas de tipo motor, es decir, conjunto de axones de neuronas motoras, que me traen información desde la corteza cerebral hacia la parte posterior de la médula. Es decir, bajan información desde la corteza cerebral hasta la médula. A eso se le llama haz o vía piramidal. Es un conjunto de axones exclusivamente motores que bajan información de la corteza cerebral hacia la médula. ¿Y qué es esto? Haz espinotalámico. También se le puede llamar vía espinotalámica. ¿Alguien sabe? ¿A qué se hace referencia? Bueno, es un conjunto de axones sensitivos, un conjunto de axones de neuronas sensitivas que llevan información desde la piel nuestra hasta una estructura ubicada en el encéfalo que se llama tálamo. Repito, eso que dice ahí, haz espinotalámico, que también lo pueden encontrar como vía espinotalámica, es un conjunto de axones de tipo sensitivo que llevan información desde nuestra piel, desde los receptores que tenemos en la piel, hasta el tálamo que está ubicado en el encéfalo. ¿Y por qué hay dos, uno lateral y uno anterior? Porque llevan distinto tipo de información. La parte lateral me lleva información relacionada con receptores de dolor y temperatura, mientras que la parte anterior me lleva información relacionada con el tacto. Entonces, eso que yo le llamo haz espinotalámico, como les digo, que también se le puede llamar vía espinotalámica, es un conjunto de axones sensitivos que van desde nuestra piel hasta una estructura del encéfalo que se llama tálamo. Entonces pasan por la médula y van hacia el tálamo. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda de esto que hemos visto de la médula? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. No, Dani. Perfecto, bien. Entonces, hemos visto la médula, que es el primer componente de este sistema nervioso central. Vamos a empezar con el encéfalo. Acuérdense, encéfalo protegido por las meninges, por el cráneo, por el líquido cefalorraquídeo. Antes de empezar a ver las estructuras del encéfalo, que como yo les dije, vamos a ver todas, vamos a ver, por ejemplo, mañana ya creo, porque hoy no creo que alcancemos, vamos a ver tálamo, hipotálamo, glándula pineal, cerebelo, bulbo, raquídeo, que recién le estaba mencionando a la luz. Estas estructuras que yo veo, si yo ahora le abro la cabeza y pudiera mirar, encontraría eso, son estructuras que derivan de lo que se llaman vesículas primitivas y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en un embrión empieza a desarrollarse el sistema nervioso, aparecen primero tres estructuras, que son estas que tienen acá: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Se llama cerebro anterior, medio y posterior. Estas estructuras en un principio son lineales, es decir, están una al lado de la otra. De hecho, en los reptiles, en los anfibios, esa estructura lineal, una al lado de la otra, se mantiene. En nosotros, que somos mamíferos, y en las aves, empiezan a plegarse estas estructuras unas sobre otras y forman la estructura del encéfalo que nosotros tenemos. Pero, cuando continúa el desarrollo embrionario, de cada una de estas vesículas primarias
se vuelve a subdividir. Por ejemplo, del prosencéfalo surge el telencéfalo y el diencéfalo, del rombencéfalo surge el metencéfalo y el mielencéfalo. O sea, yo puedo ir viendo en distintos estadios embrionarios, si pudiera hacer un seguimiento, cómo estas tres estructuras empiezan como a subdividirse. Hasta finalmente, cuando termina el desarrollo del sistema nervioso de ese individuo, encontrar estas estructuras que tienen acá. Por ejemplo, del telencéfalo surge la corteza cerebral, del diencéfalo el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal, del mesencéfalo los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, del metencéfalo la protuberancia y el cerebelo, y del mielencéfalo el bulbo raquídeo que recién mencionamos. Quiere decir, hay una reglita mnemotécnica que tienen en el apunte de clase, no sé si lo están mirando, que es para ver de qué vesícula primaria derivan las secundarias y así. Es una reglita mnemotécnica para que se lo aprendan más fácil. Si tienen otra, también se dice. Pero la verdad es que esa reglita está buena porque la facu les pide siempre que se aprendan de cada una de las vesículas primarias, qué vesículas secundarias derivan, y de las vesículas secundarias, qué vesículas o qué estructuras finales aparecen en el adulto, o sea que tienen que saber, ¿sí? Entonces, estas vesículas, miren, acá les muestro una imagen de cómo se verían cuando están en disposición lateral. Fíjense que aparecen una al lado de la otra. Después del prosencéfalo empieza a aparecer el telencéfalo, el tálamo, del diencéfalo, la protuberancia. No es que tengan que saberse esta imagen. Lo que nosotros queremos mostrarles es un poco lo que yo les dije recién, que en los vertebrados en general aparecen primero estos tres cerebros que se les llama, que es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y en los peces, en los anfibios y los reptiles se mantiene esa disposición lineal, y en nosotros y en las aves empiezan como a plegarse. Entonces adopta la forma del encéfalo de un adulto. Ya lo vamos a terminar de ver esto cuando veamos desarrollo embrionario y veamos cómo el sistema nervioso se desarrolla. Van a ver que en principio aparecen como tres estructuras que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y de ahí empiezan a derivar. Entonces, eso es lo que les hemos querido mostrar en la imagen que les estoy mostrando acá, que en un principio son lineales y después empiezan como a derivar otras estructuras y en nuestro caso a plegarse. Entonces, otra cosa que es importante, que la facu, este cuadrito está tal cual sacado de la bibliografía de la facu, les dice más o menos cada una de estas estructuras en qué cavidades se encuentran. Por ejemplo, no sé, tálamo, hipotálamo y glándula en el tercer ventrículo, protuberancia, cerebelo y bulbo en el cuarto ventrículo. ¿Qué es esto? Yo les he puesto la imagen, pero si ustedes se fijan en el cuadernillo sale como un anexo. Esta imagen es para que ustedes vean más o menos, cuando yo les digo la cavidad, más o menos por qué zona está. Por ejemplo, si yo miro y digo, no sé, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo están por el cuarto ventrículo. A ver más o menos dónde está. Mirá, está cerca de la médula, o sea que debe estar por acá abajo. O sea que quiere decir que estas tres estructuras, protuberancia, cerebelo y bulbo, van a estar por esa región de acá abajo. Entonces, estas que les mencionan acá son cavidades que encuentro en el encéfalo, pero que solamente les piden el nombre, no es que se tengan que estudiar esta imagen como está acá. Entonces las he puesto para que más o menos se ubiquen a dónde se encuentran, nada más. Si ustedes se fijan, aparece como un anexo. Entonces, de este cuadrito, mañana vamos a empezar a ver cada una de las estructuras y su función. Cada una de estas estructuras que les mencionan acá, mañana las vamos a empezar a ver y vamos a ver su función. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito las funciones más complejas que tiene, vamos a ver en detalle bien la corteza cerebral que nosotros tenemos, las funciones que lleva a cabo, las funciones cerebrales superiores, así que la verdad es que esta unidad es bastante interesante.
De hecho, hay varios ensayos dentro de la unidad que son muy interesantes. Si me alcanza el tiempo, te los voy a mencionar, porque son ensayos muy interesantes y que contienen información que muchas veces se las preguntan. Por eso les hemos puesto los ensayos también dentro de la unidad. Bien, ¿ha quedado alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, entonces, mañana seguimos con sistema nervioso y el viernes que nos vemos presencial, también seguimos con sistema nervioso. Así que nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, chau.